Bueno, vamos a empezar. Entonces, eh, para seguir con el repaso de funciones, nos faltó composición. Entonces, hay que recordar la definición. Si tomo una función que va de su dominio a R, que está en RR, G de su dominio en R a R, la composición de G con F es, la denotamos como F bolita G, ¿verdad? Y se define como F evaluada en G de X. ¿Y cuál es el dominio de la composición? A ver, vamos ahora de adelante para atrás. No, sí, de adelante para atrás. Andrea, Fernando, ¿tienes micrófono? Ok. ¿Cuál es el dominio de la composición? No, porque no necesariamente G está definida en todos los reales. Para que tú puedas saber cuánto vale esto, de entrada necesitas que G esté bien definida. ¿Te queda claro? Entonces, de entrada, tienes que tomar X que están en el dominio de la G, pero no necesariamente todo el dominio de la G, porque puede ocurrir que cuando la G la aplicas a X, esto no caiga dentro del dominio de la F. Entonces, necesitas poner como condición que G de X caiga en ¿dónde, Andrea? Así es. ¿Está claro? Les mando la foto de este apunte. Bien. Entonces, una de las dificultades que hay con la composición, primero es saber cuando tenemos una función, por ejemplo, f de x igual a seno cuadrado de e a la raíz de x. Una de las dificultades que se tienen para aplicar la regla de la cadena o para saber integrar por partes o por sustitución es al ver la expresión de la función, saberla ver como composición de funciones. Entonces, Andrea, aquí, ¿qué funciones estoy componiendo? ¿Solamente? ¿Cuál estoy aplicando primero? Ajá. Entonces, a esa le voy a poner f1 de x, va a ser raíz de x. ¿Quién va a ser la segunda función que estás aplicando? ¿Sí? ¿Quién es la tercera?
¿no? Ajá. Y finalmente, la última es x cuadrada. Porque acuérdate que cuando el cuadrado lo lleva a la n, quiere decir esto, la f de x es igual a ¿qué? A seno de e a la raíz de x al cuadrado. Esta expresión es la misma que esta, ¿te queda claro? Bien. ¿Te queda claro por qué en tercer lugar iba el seno y en cuarto lugar el cuadrado? ¿Ya quedó claro? Bien. Entonces, la f es la composición de estas cuatro funciones. ¿En qué orden, Andrea? ¿Quién va primero aquí? A la hora que escribe la composición. ¿No? Porque fíjate, cuando compones, la que aplicas primero va adentro y la que aplicas después, la que está del lado izquierdo, cuando lo escribes con las bolitas, la que aplicas al final es la que está a la izquierda y la que aplicas primero es la que está a la derecha. ¿Te queda claro? Bien, entonces aquí, cuando lo escriba con bolitas, ¿quién tengo que escribir aquí primero? ¿No? La raíz es la primera que se aplica, tú me habías dicho. Luego la segunda que se aplica es la exponencial. La tercera es el seno, el cuarto es x al cuadrado. Y te repito, de acuerdo a esta definición de este símbolo de la bolita, la primera que tienes que aplicar es la de la derecha. ¿Te queda claro? Entonces, ¿qué escribo aquí? Cuando escriba las bolitas, van a ser 4 Fs. Voy a componer estas 4. ¿Pero qué números van aquí? ¿Quién es esta? La primera que aparece aquí, ¿quién es? ¿Qué subíndice lleva? ¿No? Acuérdate que la que está a la izquierda es la última que aplicas. ¿Sí o no? Ajá. ¿Te quedó claro? Y luego, muy bien. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces, lo siguiente difícil de la composición es saber graficar la composición. Entonces, en el siguiente ejemplo, vamos a tomar f de x igual a e a la x y g de x igual a seno de x. Y vamos a graficar esta composición y la otra composición. Para que quede muy claro que el orden de la composición sí importa, no es como multiplicar números. En la multiplicación no importa el orden en que escriba los números. En la composición sí importa el orden en el que aparece la composición. ¿Está claro? Esta función no va a ser la misma que esta y ahorita lo vamos a revisar con la gráfica.
¿Alguna duda? Mando la foto de este apunte. ¿Quién sigue? Alan Yair, ¿andas por ahí? Sí. Bien, entonces vamos a graficar primero E a la seno de X. Sí. Vale. Te sugiero que no la metas en una graficadora, sino trates de describirme cómo es la gráfica más o menos. Sí. Bien. Entrada. ¿Qué propiedades cumple esta función? La Que, exponencial de cualquier número, ¿qué signo tiene? ¿Perdón? ¿Qué signo tiene este número? Es positivo. Para toda X, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Que, bueno, el seno se hace cero en varias partes. Sí. Entonces, la exponencial se va a hacer uno en varios puntos. De hecho, el seno es periódico, ¿verdad? Sí. ¿La composición es periódica? Ah, no recuerdo. No, piénsala. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. F de X es igual a E a la seno de X, que es igual a E a la seno de X más 2pi. Bueno, Sí. como el seno es periódico y es la primera que estás aplicando, seno de este número y seno de este número es el mismo. Sí. Y claro que el exponencial del mismo número, pues es el mismo. Entonces, la composición es 2pi periódica. Sí. Muy bien, ¿qué más? Entonces, nada más necesitas decirme cómo es, por ejemplo, de 0 a 2pi y luego se va a repetir. ¿Cuánto vale en 0? Este, 1. 1. Ajá. ¿Qué más? La función es acotada, Sí. tanto inferiormente como superiormente, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vale el máximo? Porque es continua. Eh, Permítame. E y menos E. E ¿No? y, E y 1 entre. Muy bien. Y 1 el entre. múltiplo es E a la menos 1, que es 1 entre E. Muy bien. Sí. ¿Cuánto va a aquí, ¿cuándo va a valer 1 entre E? Bueno, vamos primero porque va creciendo, ¿no? Entonces, fíjense, esta parte es importante. Sí. El seno en el intervalo 0,2pi, ya sabemos que hace algo así. Sí. Ahora, de 0 a pi medio, el seno es creciente, Sí. ¿sabes? Ajá. Luego, aquí en pi vuelve a valer 0 el seno. Entonces, aquí en pi vuelve a valer 1 la composición, ¿verdad? Sí. Vale. Luego, ¿qué hace la función del intervalo de 0 a pi? ¿En quién hay que fijarnos? Um, Fíjense, como la función seno es sí. creciente de 0 a pi medios Sí. y la exponencial siempre es creciente, la composición de crecientes es creciente. Sí.
¿Está claro? Sí, Entonces, de 0 a pi medios, la composición va a crecer. ¿Hasta dónde crece? hasta ahí. Hasta E. Bien. Y luego, entonces, ¿cómo es la gráfica cuando la variable vale 0 hasta pi medios? Es Creciente. creciente. ¿Y cómo llega aquí al número E? Ah, Va a ir creciendo y luego se dobla. ¿Por qué se dobla? Porque, porque lo hace el seno. porque lo hace el seno. Luego el seno va a decrecer. Como el exponencial sigue siendo creciente, ahora eh, la composición de una decreciente con una creciente va a quedar decreciente. ¿Es Sí, claro? Lo sí. pueden demostrar. Y va a decrecer hasta que llegue al valor Uno. de 1. ¿Qué otro valor clave nos tenemos que fijar? En 3 medios de pi. Ajá, es ese punto. Aquí, ¿cuánto va a valer la composición? 1/e. Muy bien. Vamos a pensar que anda por aquí. ¿Y ahora qué va a ser la composición? Va a El dato bajar. vuelve a valer 1, ¿no? Sí, Ajá. El seno sigue decreciendo. sí. Entonces, como la exponencial es creciente, ¿qué va a pasar con la composición? Decreciente. Va decreciendo y se dobla, ¿verdad? Sí, Porque se dobla el seno. sí. Y luego, ¿qué pasa a partir de aquí? Crece. Crece y regresa. Y Sí, luego ya solo se repite esto, ¿verdad? sí, exacto. ¿Cómo ven? Pues les mando la foto de esta. Ahora vamos con la función. Este es el seno que hay que usar. Acuérdense que el exponencial es así, más o menos. Este es la x y este es seno de x. Y este es periódico. Ahora, vamos con la gráfica. Dejen apagar una cámara para que se vea mejor la imagen. Bien. Ahora, vamos con la gráfica de cómo queda la otra composición. G compuesta con F compuesta con G. Ajá. Es la gráfica de qué función. Ay, ¿quién era F, profesor? La exponencial. Ah, entonces, seno de E a la X. Muy bien. ¿Vale? Sí, Bien. Vamos a ver quién más está. Gracias. sí. Armando César, ¿tienes micrófono? Sí, profesor. Bien. Híjole, se está viendo ahorita en la imagen, pero ahorita se va a ir viendo mejor. ¿Perdón? Ahorita la imagen se ve fea. Sí. Bueno, a ver si ahorita mejora. Ahora, ¿qué pasa con la función? ¿Qué sales de la función seno de e a la x? Mm, Pues que es periódica. No sé. Ujú. A ver, Sí. ¿seguro? Pues estoy casi seguro. A ver, ¿cuánto vale seno de e a la x más 2pi? Ah, ya. ¿A poco te va a dar lo mismo? No, no va a dar lo mismo. No, ¿verdad? No. Esto es diferente. Sí. ¿Qué cosa sí es lo mismo? Seno de a a la x es igual que seno de e a la x más 2pi abajo. Sí. Está clara la diferencia, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué sí sabes de la función seno
de e a la x. ¿Qué sabes del seno? ¿Perdón? ¿Qué sabes del seno? Pues lo que está arriba y... Periódica no fue, ¿verdad? ¿Perdón? Periódica no fue. No, no fue que no fue. Ajá. ¿Qué más sabes del seno? Que... no sé, ay, Aquí la tienes. ¿Qué aquí más la sabes? tengo. ¿Eh? Aquí la tengo. Sí, aquí está el dibujito, ¿lo ves? Sí, sí, sí. ¿Qué más sabes? Que Porque no hay solamente hay que saber hacer las gráficas, sino saber leer la información de las gráficas, ¿verdad? bien, ajá. Pues, ¿qué sabes del seno? Que hay puntos en los que es que las f de x son positivas y hay puntos en los que... Está cambiando de signo. ¿Perdón? Está cambiando de signo el seno, ¿verdad? Sí. En la composición, ¿qué crees que le va a pasar? ¿Lo mismo se mantiene? Va a estar cambiando de signo. Muy bien. ¿Qué más? Va a estar oscilando, ¿verdad? Sí, ahora que lo pienso, entre más grande se haga, más se va a pegar Espérame, ¿entre qué valores va a oscilar? ¿entre qué valores va a oscilar? Eh, pues, no sé, ¿Por qué? ¿No conoces la función seno? pues, no, de todo no. Aquí tienes el dibujo. Sí, 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 está bien. Pero, o sea, ¿por qué no se entiende el dibujo? Ya conocías la gráfica del seno, lo hemos usado muchas veces. Ajá. ¿Entre qué valores está oscilando el seno? Entre pi y 2, No, sí, entre pi más algo. no. Estás viendo los valores del dominio. Cuando digo que está oscilando, esto es un número real. Todo esto. Sí, sí. El seno es un número real. ¿Entre qué valores está tomando? Este valor no puede valer 10, ¿verdad? No, ¿Qué valor puede tomar esto? de pi a menos pi. No. ¿No estuviste ayer en el repaso? No, no estuve ayer. ¿Y no lo habías visto? No, no lo había visto. Muy mal, ¿verdad? Muy mal. Si no conocen las funciones, más les va a fallar. O sea, imagínate, hemos usado estas funciones un montón de veces. Okay. Tienes que ver el repaso de ayer, ¿eh? Sí, está bien. Ok. En pi medios, ¿cuánto vale el seno? Pues, 1. bueno, uno, perdón, me siento mucho. Y en 3 pi medios, ¿cuánto vale? -1. ¿Entre qué valores está oscilando el seno? Entre -1 y 1, ¿te queda claro? Sí, Porque va tomando todos los valores entre -1 y 0 en este intervalo que es su periodo. O sea, su periodo es de longitud 2pi. ¿Te queda claro? sí. Bien. Entonces, ahora, ¿entre qué valores está oscilando la composición? Entre Euler y Euler, no sé. ¿Entre qué? No, Eso no lo comentamos en la anterior, pero se lo voy a agregar. okay. En la anterior, sí dijimos que el máximo vale E y el mínimo vale a la -1 y dijimos que es periódica, pero la observación geométrica es que esta composición está oscilando entre 1 entre E y E. Muchas veces, porque se va repitiendo. Estas oscilaciones se van a repetir, ¿verdad? Uh-huh. Bien. ¿Te queda claro? Sí. Bien. Ahora, pero la nueva función, ¿entre quiénes está oscilando? El seno oscila entre -1 y 1. ¿Te queda claro? Sí. Ahora, tú le das, e a la x es un número cualquiera. Entiendo. Si le aplicas el seno, ¿qué número te puede dar? ¿Te puede dar 10? Pues
No, podría, sí. Pues no, porque otra vez el seno, ¿entre qué valores está? Entre Euler Y 1. y... ¿Eh? Ajá, sí. Entonces, ¿esto cuánto te puede dar? Pues algo que esté entre eso, ¿no? O sea, Así es. ¿Te queda claro? sí. Ahora, ¿cuánto vale el valor del máximo de esta función? Es decir, ¿habrá algún punto donde esto valga 1? Sí, Lo que necesitas, que e a la x te dé pi medios, ¿verdad? sí. ¿Habrá algún valor donde la e a la x vale pi medios? Mm, Sí, ¿no? Por la continuidad ujú. de la exponencial. La exponencial toma todos los valores positivos. Y por aquí tiene que haber un puntito del dominio de la exponencial que al elevarlo a ese número A te ver, dé un valor pi medios, ¿lo ves? sí. ¿Sí? Ujú. En este punto, la composición, ¿cuánto va a valer? Primero aplicas la exponencial de ese número te da pi medios, y luego aplicas el seno, ¿y cuánto te da seno de pi medios? 1. Muy bien. Y no puede tomar un valor más grande, ¿verdad? Porque el No, seno nomás es 1, y como si hay puntos donde vale 1, el máximo va a ser 1. ¿Y el mínimo cuánto va a ser? pues menos 1, ¿no? Por los mismos argumentos, ¿verdad? Va a haber otro punto en donde la función valga 3 pi medios. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Y en qué otra propiedad hay? ¿Perdón? Hasta ahorita, pues creo que ya. Bueno, a ver, tú mismo, porque aquí me cabe todavía. Sí. ¿Qué va a pasar con el límite cuando x tiende a menos infinito de esta composición? Mm, Pues la exponencial tiende a menos infinito, ¿no? No, es ¿No? cierto. Tiende a cero, ¿no? Así es. Tiende como a seno de cero, ¿no? Ajá, porque el seno es continuo, ¿verdad? Como el Sí. seno es continuo, esto es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de... Ay, no, ya lo puse mal. Sí. Seno, el límite, cuando x tiende a menos infinito de a la x, y esto es cero. Ujú, Esta igualdad es por la continuidad del seno, ¿verdad? ujú. Sale. Ahora sí les mando foto de esta. Gracias. Sí, está bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Daniel? ¿Andas por ahí, Daniel? Sí, Bien. ¿Cómo queda la gráfica entonces? De seno de e a la x. ¿Cuánto vale en cero? en cero vale 1. Bien, vale. ¿Qué pasa en los negativos? Los negativos, ¿Cuánto vale la exponencial en los negativos? ¿Qué valores toma? los negativos muy, muy pequeños, o sea, ¿Qué tal? menores a 1. Si la x es negativa, ¿cuánto vale la exponencial? ¿En dónde está? ¿En qué intervalo está? Entre 0 y 1, ¿Abierto o cerrado? abierto. Bien, vale.
¿cómo es la función seno cuando el ángulo está entre 0 y 1? Te tienes que fijar en la gráfica del seno. Sí. Es positivo. ¿Cómo es pi medios respecto a 1? Mayor, ¿no? Mayor. Eso quiere decir que la e a la x está desde 0 hasta 1. ¿Y cómo es el seno en esta zona del dominio? Positivo y Y no creciente. solo positivo, sino creciente. Sí. Entonces, ¿cómo te va a quedar la composición? Si seno es positivo y creciente. Tanto la exponencial siempre es creciente, pero en este Sí. cachito el seno es creciente. ¿Cómo te queda la composición? Creciente. Muy bien. Entonces, la composición es creciente. ¿En qué zona? ¿En qué intervalo? Pues justo ahí, ¿no? En 0 a 1. No, eso es cuando la exponencial vale 0 a 1, pero ¿para qué valores de x? Ah, para todos los negativos. Así es, en R menos. ¿Te queda claro? Sí. Sale. Y ya tenías que el límite de la composición es 0 cuando x tiende a menos infinito. Sí. Entonces, ¿ya te hiciste una idea de cómo es la gráfica? Sí. Se va a parecer mucho a la exponencial en esta zona. ¿Por qué? Pero va a estar tantito abajo de la exponencial. ¿Por qué? Porque el seno cerca del origen se parece a la identidad, pero está abajo de la identidad. De hecho, la identidad es la tangente del seno en el origen, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, esta curva se va a parecer a la exponencial en los reales negativos, pero por abajo de la exponencial. ¿Te quedó claro? Sí. Muy bien. Ya, esto va a seguir creciendo hasta que llegue a quién. Pues, eh, ¿qué había dicho hace rato tu compañero? Tienes que tomar un punto que al elevarlo, o sea, al tomar e a la este número, te tiene que dar pi medios. ¿Cómo se llama este número? Necesitas la inversa de este número bajo la exponencial, ¿verdad? Porque Sí. tomas este punto en la imagen de la exponencial y te lo traes de regreso con la gráfica de la exponencial. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo se llama este número? ¿Quién es la inversa de la exponencial? El logaritmo. Entonces, este punto de aquí es logaritmo de quién? De este número, ¿no? Desde pi medio, sí. Así es. Entonces, no le voy a escribir aquí porque ya se ve muy encimado. Pero acá vamos a tomar que este es logaritmo de pi medios. Hasta este punto, cuando la x, ustedes avanzan con la variable desde menos infinito hasta este punto, la exponencial va desde 0, sin tomar el valor de 0, hasta pi medios. En toda esta zona el seno es creciente. Como la exponencial es creciente, la composición les queda creciente. Y en este punto, el logaritmo natural, al elevarlo a la exponencial, les queda pi medios. Y seno de pi medios te da. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto Uno. vale la composición aquí? 1. 1. Algo raro pasó, ¿no? No, No escuché esa última parte. no. El seno vale. A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Es que mira, cuando la. Ah, no, es que ya vi por qué está mal esto. Hace rato cometimos un error. Fíjense, cuando la x vale 0, ¿cuánto vale seno? Ay. ¿Cuánto vale seno de e a la 0? Es seno de 1, no 1. ¿Está claro? Sí. Y seno de 1 es menor a 1. Entonces, el 1 anda por acá, vamos a ponerlo. Esta altura es
seno de 1. Sí. Espero que tu compañero... Eras Armando, ¿verdad? Fíjate que hace rato habíamos puesto mal este valor. Era seno de 1, no 1. Pero aquí la composición sí vale 1. Y como, fíjate, ahora la exponencial va creciendo y además va creciendo cada vez más rápido. Esta no se dobla. Pero la que se dobla ahora es el seno. ¿Lo ves? Sí. Cuando pases después de este punto y llegues hasta qué punto, logaritmo ¿de quién? De pi. Porque cuando en la variable x vas tomando desde el logaritmo natural de pi medios hasta el logaritmo natural de pi, al aplicar la exponencial vas a recorrer el dominio del seno desde pi medios hasta pi, ¿lo ves? Sí. Y ahí el seno decrece. Y eso se ve porque si tú le aplicas una decreciente a una creciente, la composición te va a quedar decreciente. Pero aquí el seno se está doblando, entonces, aunque la exponencial no se doble, como esta sí se está doblando, tiene que Ahí va a crecer y bajar. luego de crecer, va a tenerse que doblar, ¿lo ves? Sí. Y bien, y entonces, ¿qué pasa en logaritmo natural de pi? Sí. ¿Cuánto vale la composición en logaritmo natural de pi? Mm, A la logaritmo natural de pi, ¿cuánto te da? pi. Y luego le aplicas el seno a pi, ¿qué te da? 0. Muy bien, entonces tienes que bajar hasta 0, ¿lo ves? Sí. Sale. Y luego llegas al logaritmo natural de 3 pi medios. Y aquí, ¿qué va a pasar? La función sigue decreciendo hasta llegar a ¿dónde? -1. Muy bien. Y luego se vuelve a doblar, ¿verdad? Sí. Y luego vas a tener logaritmo natural de 2pi. Y la función va a subir hasta acá, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué va a pasar después? Y ya se hace periódica, ¿no? ¿No? Porque fíjate, la exponencial no solamente es creciente, sino cada vez va creciendo más rápido. Eso quiere decir que logaritmo natural de 3pi va a estar más cerca del logaritmo natural de 2pi que el logaritmo natural de 2pi que del logaritmo natural de pi. Se van Ok. juntando los puntos, ¿lo ves? Sí. Eso quiere decir que las oscilaciones Se van haciendo cada vez más pequeñas. se aplastaron. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entiende cómo obtuvimos la gráfica? ¿Dudas? No. ¿Alguien? ¿Queda claro que no es periódica? Bueno, les mando déjenme anotar esa observación. Las oscilaciones están cada vez más cortitas. O sea, se van apretando, ¿verdad? Se van juntando. ¿Y por qué se fueron juntando? Porque la exponencial crece muy rápido, cada vez más rápido. ¿Quedó claro? Les mando foto de esta punta.
Pues básicamente hasta aquí dejaría el repaso de la composición. No sé si alguien tenga dudas de la composición. Bien. Vamos entonces con continuidad. Sale, ¿quién sigue? Diego, Iván. Sí, profe, aquí está. Bien. Dime la definición. ¿De continuidad o continuidad uniforme? De continuidad en un punto. Ok, sea f Ajá, de un intervalo, no, de un dominio contenido en los reales, ajá, a los reales. ajá. F es continua en x0. Bueno, primero doy X0 en D. Ajá, sea un x0 un dominio. Continua en X0. Ajá, Si para toda epsilon positiva ajá, existe una delta positiva, ajá. tal que si la distancia entre x y x0 es menor que delta, Muy bien. entonces la distancia entre sus imágenes Ujú, es menor que epsilon. muy bien. Entonces, acuérdense que en cálculo la continuidad, toda la definición de continuidad empieza con continuidad en un punto. Y entonces, ya habíamos dicho ayer que si yo tomo una función de un dominio de R en R, ¿qué significa que f sea continua a seca? F es continua. ¿Qué significa que f sea continua? Pues lo de en un punto, ¿no? Que sea continua en un punto significa ¿Con que sea continua en un solo punto? que las imágenes en ese punto van a estar muy pegaditas. Pero eso no significa que f sea continua. Lo dijimos ayer. ¿Estabas ayer? No. Ah. Esta es la que les causa siempre confusión. Ayer, ¿qué dijimos? ¿Qué significa que f sea continua? Algo del dominio, dice Zaira. A ver, algo más preciso. Esta ya se la tienen que saber, esta es importantísima. Sí, sí, sí tiene que ver con algo del dominio. No, no tiene que ver con inyectividad. ¿Qué significa que sea continuo en su dominio? Así es. Si f es... ¿Te quedó claro? Sí. Entonces, una función es continua a secas si es continua en todos los puntos del dominio. ¿Quedó claro? Sí. No, no, no es eso de los espacios, Paula, porque mira, vamos justo a eso. A ver, Paula. ¿Ya viste lo que dice Paula? ¿Diego? Sí. Toma la función f de x igual a seno de 1 entre x, si x es distinta de 0, y 0 si x vale 0. Entonces, ya hemos hecho varias veces esta gráfica. Es una función que oscila una infinidad de veces, pero alrededor del 0. ¿Te queda claro? Sí. Y en 0 vale 0. Sí. Pregunta.
No puedo dibujar todas las oscilaciones. Te las tienes que imaginar aquí. Ujú. ¿Está claro? Sí. Esta. ¿Es continua o no? Sí, ¿no? ¿En dónde? Mm, ¿En todos los reales? Sí. No. ¿Qué pasa con el límite? Cuando x tiende a 0. Es 0, ¿no? Se hace 0 la función. ¿Te parece? ¿Te parece que se va a 0? No. Pues se indetermina, ¿no? No existe, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Ahora, Paula, ¿cómo ves? ¿Esta función tiene espacios? No sé bien a qué te referías, pero ¿esta función deja espacios? No, ¿verdad? Como no existe el límite en 0, entonces f no es continua en 0. Por lo tanto, f no es continua. ¿Te queda claro? Sí. Bien. F sí es continua en R menos el 0. ¿Te queda claro? Ok, sí. ¿Por qué? Porque la composición de continua es continua, ¿verdad? Sí. Vale. Les mando foto de este. Bien, ahora, siguiente ejemplo. Ese fue el 1. Ejemplo 2. Tomen f de x igual a x cuadrada si x es racional y menos x cuadrada si x es irracional. ¿Qué pasa? ¿Dónde es continuo y dónde es discontinuo, Diego? ¿Es continua en los irracionales? No. Más o menos esto, la gráfica, ¿cómo se ve? Como dos nubes de polvo. Una nube de polvo, la que está arriba del eje, tiene una infinidad numerable de puntos y ese polvo está acomodado a lo largo de la curva x cuadrada. ¿Te queda claro? Sí. Y luego por acá abajo hay otra nube de polvo, pero esta nube de polvo que está abajo tiene una infinidad no numerable de puntos, pero están acomodados sobre la curva menos x cuadrada. ¿Sí Sí. te das una idea de cómo es la gráfica? Sí. Bien. A ver, toma un punto acá. No importa si esto es racional o irracional, si estás arriba o estás abajo, no sé si te das cuenta que el límite no existe. Sí. No existe el límite cuando x tiende a x0 de la f. ¿Está claro? Sí. Pero ¿qué pasa en 0?
Las nubes de polvo se están juntando ahí, ¿lo ves? Sí. ¿Qué va a pasar con el límite cuando x tiende a 0 de la función? Se va a ir a 0, ¿no? Se van a ir a 0. ¿Y cuánto vale la función en 0? Pues 0, ¿no? Y entonces eso no es continua, No. ¿no? A ver, ya se te olvidó un teorema de límite y continuidad. ¿Qué dice ese teorema? Sea f una función definida de un dominio de los reales a los reales, x0, punto de acumulación de D, ¿ok? Sí. F es continua en x0, sí, solo sí, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que pasarle al límite cuando x tiende a x0? Este teorema es básico, ¿eh? Nos tiene que dar f de x0. ¿Te queda claro? Ah, sí, sí, sí. Ya te acordaste. Sí. Sí lo habías visto, ¿no? Sí. Bueno, los compañeros que tenemos mala memoria, tenemos que estudiar más, ¿vale? Sí. Entonces, fíjate, el límite de esta función sí existe cuando x tiende a 0 y es 0. Y la función en 0 vale 0. ¿Es continuo en 0, sí o no? Sí. Muy bien. Pero como no existe límite en los otros puntos, la función es discontinua. ¿Te queda claro? Sí. Bien. Ya no me cabe aquí, pero bueno, a ver si me cabe aquí. Discontinua en R menos el 0. Ya, sí cupo. Sale, les mando la foto de este. Gracias. Gracias. Eric. ¿Tienes micrófono? Sí. A ver, déjenme ver. ¿Cuál? A ver, según yo están todas. Estas se las acabo de mandar. ¿No, no mandé esta? No, ¿verdad? Esta, ok, les mando esta ahorita. No, ahora sí ya. Me necesitas bajar un poco el volumen para que no tenga eco. Ah, ya. Vale. Bien. Ahora, ¿qué teoremas de continuidad te sabes? Bueno, los teoremas fuertes, ¿no? Antes de los teoremas fuertes, ya acabamos de recordar uno que es el de la composición, y es el teorema de operaciones, ¿te acuerdas? Ah, sí, que la suma de, ¿cómo se llama? De dos funciones continuas, ¿sí? ¿No? Sí, voy. Entonces, el teorema de operaciones de funciones continuas.
tomamos F definida de su dominio a R, G de su dominio a R, X0 en la intersección, ¿vale? Sí, Primera parte. Antes. F y G continua en X0. Bien. Como está en la intersección de los dominios, está definida la suma, ¿verdad? sí. Pues, ¿qué tenemos? ¿Qué dice en la primera parte? El límite de... No necesitas hablar del límite. Entonces, f de x0. F más G. Madre. Está clara quién es la función F más G, ¿verdad? Sí, Es continua en dónde. en x0. Muy bien. 2. F por G. Es continuo en x0. Ajá. 3. Si K es un real, K por F, esta función, ¿cómo es? Es continua en En k X, por 0. ¿no? En X0, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Vale? Es un caso particular de esta cuando la G es una constante. Ah, sí. Pero eso no sirve porque F menos G, pues también es continua en X0, ¿verdad? Sí. ¿Y qué operación básica nos falta? La división. Ajá, pero ¿qué extra necesitas pedir? Que g sea diferente de 0. En X0, ¿verdad? Ajá. Entonces, F entre G es continua en X0. Muy bien. ¿Qué pasa con la composición? Les mando foto de esto. ¿Cómo va el teorema para la composición? Lo voy a escribir en el inciso C. Sí. Entonces, ¿cómo tiene que ser la continuidad para que F bolita G sea continua en X0? En la intersección de los dominios. No, porque así no va la composición. Ah. Tienes que G es continuo en X0. En la intersección de la imagen de f y el dominio de g. Al revés, ¿no? Porque aplicas primero la G. Ah, sí, sí. Si además F es continua sí, ya no me ocupo aquí, pero voy a poner aquí G de X0, ¿no? Ujú. Porque la F se la vas a aplicar a G de X0. ¿Te queda claro? Sí. Entonces, la composición es continua en X0. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Ahora sí, los teoremas fuertes. Uno. Sea f de un La intervalo cerrado. ¿Mande? La hipótesis en todo es que F Va de es, un intervalo cerrado a r muy bien, continua. continuo. Muy bien. El primero, ¿qué dice? Entonces, F alcanza el máximo pues y primero mínimo. cosas acotadas. Bueno, 2.
F alcanza máximo y mínimo. Así es. ¿Tres? Que si A es menor a B. Lo voy a decir así. F cumple la propiedad del valor intermedio. Bueno, sí. ¿Eso en el dibujo qué significa? Pues que si f de A es este valor y f de B es este valor, pues aquí están los puntos de la gráfica. Cualquier valor entre ellos va a haber un punto que su altura es justamente esta, ¿verdad? Sí. Vale. Si alguien tiene dudas de cómo se enuncia la propiedad del valor intermedio, ahorita lo escribimos. Pero ¿cuál es el cuarto teorema fuerte? Ay, ya se me Lo habías dicho hace ratito. F es Ya ni me acuerdo hace rato. uni, Uniformemente continuo. así es. Uniformemente continua. Esta propiedad ya no la vamos a repasar porque ya la repasamos antes, ya la estuvimos discutiendo y revisamos cuando probamos que las funciones continuas son integrables, y en todo caso nos vamos con los otros. Déjenles mando foto de esto. Bien, como corolario de los teoremas fuertes, tenemos que si f es continua en un intervalo cerrado AB, esta notación significa eso, porque este es el conjunto de las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado AB. Entonces, la imagen de la función ¿cómo es la imagen de f de una función continua en un intervalo cerrado, Eric? ¿Continua? La imagen es un conjunto. Ah, ok. Es un conjunto en R, ¿verdad? Sí. Es un subconjunto del dominio. ¿Cómo es la imagen de una función de un intervalo cerrado bajo una función continua? ¿Cómo es ese conjunto? De entrada, el primer teorema fuerte, ¿qué te dice? Que es acotado. El segundo, ¿qué te dice? Que alcanza máximo y mínimo. O sea que, y además te dice que cubre todos los puntos entre el máximo y el mínimo, ¿verdad? Sí. O sea, en el dibujo. Entonces, en algún punto alcanza el mínimo. En algún punto alcanza el máximo. Pero además, por la tercera propiedad, cualquier punto entre el máximo y el mínimo, va a haber puntos entre estos dos. X, M minúsculo es donde alcanza el mínimo, y X sub M mayúsculo es donde alcanza el máximo. Entonces, la propiedad del valor intermedio nos dice que cualquier punto entre el mínimo y el máximo en particular, va a haber un punto entre estos dos que cualquiera que se tomen aquí les va a dar ese allá. ¿Se entiende? O sea que la imagen cubrió todo esto. Y no puede ser más grande que M mayúscula, ni puede ser más chico que M minúscula. ¿Cómo fue la imagen, Eric? ¿Acotada? No solo acotada. ¿Qué conjunto te da? Oh. ¿Qué conjunto es este? Oh. ¿Cuál es la duda? Que no entendí. Es que creo que no sabes lo que es la imagen de una función. Sí, ¿no? Bueno, son los valores de... Ay,
Se me acaba de olvidar. A ver. Definición. Tomo una función de un dominio en X y contradominio Y. Por definición, ¿qué cosa es la imagen de la función? La Es imagen es un subconjunto de quién. de Y. Muy bien, entonces son las Y's en Y, tales que ¿qué? Que existe X en X. Muy bien. ¿Tal qué? Existe la pareja ordenada X, Y. O sea, f de X te da. Y. Muy bien. ¿Te queda claro qué cosa es la imagen de la función? Sí. Si este es tu dominio X, aquí viene la función y aquí está el contradominio Y. Lo que quieres saber es qué subconjunto del contradominio. Cada que te tomas un punto en la imagen de F, tiene que haber un punto o sea, al tomar todos los valores del dominio de la función y ver cuánto vale la función aquí, te fijas en todas las Y's que tomó y esa es la imagen. Ahora regresemos aquí. El primer teorema fuerte te dice que la imagen es acotada. Sí. O sea, La que es cerrado segunda, y acotado. la segunda te dice que no puede valer menor a m, ni mayor a m, ni menor a m minúscula, ni mayor a m mayúscula. Ajá. M y m sí están en la imagen, ¿estás de acuerdo? O sea, que la imagen es cerrada y acotada. ¿Pero qué quiere decir que sea cerrada? A ver, Eric, ¿sabes que m y m están en la imagen de f, sí o no? Sí. ¿Sabes que si y es menor a m, entonces la y no está en la imagen de f, sí o no? Sí. ¿Sabes que si la y es mayor que m mayúscula, que es el máximo, entonces la y tampoco está en la imagen de f? ¿Estás de Sí. acuerdo? Sí. Ahora, esto es por el primer teorema fuerte, la imagen es acotada. Por el segundo teorema fuerte tienes esto de aquí. Pero el tercero, ¿qué te dice? Que si tú tomas cualquier punto entre m y m, tú toma uno. Va a haber un punto aquí en el dominio que su imagen te da este. Y este fue cualquiera entre m y m. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos puntos están en la imagen, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿quién es el conjunto que te da la imagen de F? Los de abajo no están, los de arriba no están, M sí está y los de en medio están. ¿Qué conjunto es ese? El intervalo cerrado MM. Muy bien. ¿Te soplaron o sí te diste cuenta? No, sí me di cuenta. Ok. ¿Alguien tiene duda de este corolario? Se usan 3 teoremas fuertes de continuidad. ¿Alguien tiene duda? Si ustedes le entienden a este corolario y saben escribir la demostración, ya le entendieron a los teoremas fuertes. Bueno. Digamos que ya van por buen camino.
Bueno, pues si ya no hay dudas, ya con eso acabamos el repaso de continuidad también. ¿Qué dijimos ayer? A ver, déjame revisar mi apunte de ayer. Que no, pero aquí está el ejemplo. Ayer nos preguntamos, si F es continua e inyectiva, ¿podemos asegurar que la inversa es continua? La respuesta es que no. Justo por lo de aquí, ¿verdad? En este ejemplo, la F es continua, sin embargo, la inversa es discontinua en 1. ¿Está claro? Revisen con calma el ejemplo, pero ahí lo tienen. Bueno, voy a cerrar el repaso de continuidad simplemente revisando los tipos de discontinuidad que tenemos. Porque usualmente para las discusiones, acuérdate, Juan Alexis, que las funciones invertibles siempre son sobreyectivas en su imagen. ¿Estás de acuerdo? Daniel, ¿existe ese ejemplo? Mira, ¿qué dijimos aquí? En el sexto resultado del teorema de operaciones para funciones continuas. ¿Qué dice? Que si f es continua en g de x0, y ya sabemos que g era continua en x0, esta composición es continua en x0. No lo demostramos, pero se puede demostrar, porque solo recordamos el resultado. Bueno, es que en una de las clases de Yadira, fue creo que la primera, yo no pude estar y estaba checando los apuntes y decía que si F y G eran continuas y, o sea, la composición no necesariamente era continua y por ende no era integrable y eso me causó un poco de confusión. A lo mejor la confusión es que la composición de integrables te puede quedar no integrable. Ajá, sí, eso sí me queda claro, pero hablaba más bien de... ¿Este resultado te queda duda? No, Entonces, es que justo por eso mismo no encontraba un ejemplo de por qué sería falso, porque no hablaba de integrabilidad, sino de continuidad y ya por ende de la continuidad la integrabilidad, pero hablaba de continuidad. no, porque si, o sea, tú no estuviste en la clase, pero viste el apunte. Sí. Pues hay algo mal en el apunte, ¿no? O le entendiste mal al apunte, o quien hizo el apunte lo escribió mal, o Yadira cometió un error. ¿Quién sabe qué habrá sido? Voy a tratar de buscar este error se me hace difícil que lo haya cometido Yadira porque es un resultado básico, ¿no? Composición de continuas es continua. ¿Vale? Sí, es que, o sea, yo también tenía entendido eso, entonces cuando lo leí sí me sacó un poco de duda porque, o sea, justo hablaba de integrabilidad, pero en ese ejercicio en particular no hablaba de composición de dos funciones integrables, sino continuas. Sí, pero la composición de continuas es continua. Sí. O sea, De todas maneras lo voy a checar porque incluso puede que yo lo haya leído mal, pero si lo encuentro se lo mando y pues ajá. usted me dice si... Bueno, sí, pero ya está claro, ¿no? Sí, O sea, sí. Sí, pero no hay duda en este resultado. no.
Pues no existe el ejemplo que dices, ¿no? Ok. ¿Sale? Sí, es que justo por eso no podía encontrarlo, porque... No, pues, por este teorema. sí, ¿Va? sí, gracias. No, ¿de qué? Va. Ahora, Juan Alexis, déjame rescatar mi ejemplo. ¿Tienes, Alexis, micrófono? Ok, fíjate. ¿Cuál es la imagen de la función de este ejemplo? El intervalo 0,2. Si tú me das cualquier punto del intervalo 0,2 cerrado, aquí hay un punto, o acá, que te va a dar ese punto en el intervalo 0,2. La función de aquí al intervalo es sobreyectiva. ¿Lo ves? ¿Cuál es el problema? Haber tomado un dominio que no es un intervalo. Se va a poder demostrar que las funciones de R en R de un intervalo continuas que sean inyectivas, su inversa va a ser inyectiva. Pero eso lo vamos a checar después. Cuando veamos la derivada, porque con derivada va a ser muy fácil. ¿Sale? Y luego en cálculo 3 vamos a retomar este asunto. Porque, ¿qué falla aquí? El problema de que el dominio son dos piezas separadas. Esta noción de un conjunto, que es este de aquí, el dominio de F es la unión de estos dos intervalos. Son dos piezas por separado. Esa idea intuitiva de piezas por separado, decimos formalmente que este dominio es disconexo. En cálculo 3 se va a revisar, se va a estudiar qué es esto de un conjunto disconexo y por ende vamos a ver conjuntos conexos y se va a aclarar qué está fallando. ¿Sale? Profe, perdón, ya encontré la hoja y la mandé al grupo. Esas las mandó Yadira y Oye, pero no va a confundir eso. A ver, déjame ver. era el último ejercicio. Solo... No, lo que digo es si no va a confundir. si quieres lo borro después, pero solo era para... A ver, espérame. Sí, sí, lo borro después para que no haya ninguna confusión, pero era justo ¿En qué inciso? es el último. L. Ajá. O no sé qué letra sea esa. Bueno, si F y G son continuas, entonces la composición es continua y por ello integrable. Pero, ¿es un ejercicio de verdadero y falso? Sí. Entonces el enunciado dice que si F y G son continuas, entonces la composición es continua y por tanto es integrable. ¿Y no tendría que ser verdadero porque la composición sí es continua? Ajá. Eso parece. Pero aquí Jorge dice que lo que quería demostrar es otra cosa, ¿ya viste? Sí, o sea, también eso fue como... O sea, honestamente no, le digo, no estuve en esa clase y no pude... o sea, lo único que hice fue checar los apuntes, la verdad, pero pues no encontraba el hilo con las... Ajá, porque es un inciso independiente, entonces... bueno, no sé qué habrá dicho Yadira, pero el apunte está mal. Ok. Bueno, sí, entonces ahorita lo borro para que no haya Confusión. cosas mezcladas. Ajá. Gracias. Sí, y lo que te sugiero es que le mandes la figura, la foto de esta apunte a Yadira, a ver si te puede aclarar qué estaban discutiendo. De hecho, aquí Jorge te dice que lo que quería demostrar es otra cosa. A lo mejor él te puede aclarar. Mira, aquí ya están aclarando.
¿Ya viste la aclaración de María Regina? Sí, pero... ah, o sea, eso no me... Tampoco me queda muy claro porque si f y g son continuas, la composición es continua y toda función continua es integrable, ¿no? Por eso, pero entonces aquí te dice María Regina, ¿qué decía el enunciado? Lo que el apunte está mal. ¿Te queda claro? Sí, Ahora te pregunto, ¿verdadero o falso lo siguiente? Si f y g son continuas, entonces la composición no es integrable. falso. ¿Ya? Ok. Sí, ¿Vale? gracias. Sí. Ok. Entonces, necesitan corregir ese apunte. Y sí, mejor borra esa figura. Ok, sí. Pero creo que si alguien, bueno, espero que nadie se confunda con ese apunte que hayas mandado. Creo que si alguien lo descargó, ya lo tiene ahí. Déjame explicar, porque no quiero que se me hagan bolas. Sale. ¿Algo más? Ah, tipos de discontinuidad. Entonces está la removible. La removible sí existe el límite cuando x tiende a x0 de la función, pero es distinto de f de x0. ¿Está claro qué cosa es la discontinuidad removible? ¿Dedo? Ah, ok. Bien, dos. La de brinco. Entonces, aquí el límite, cuando x tiende a x0 por la derecha, sí existe, pero es distinto del límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de la función. Obviamente x0 tiene que estar en el dominio de f para que les dé la discontinuidad. ¿Está claro? Bueno, sigo. 3. Como la 1 entre x, pero hay que definirla en algún en el punto en cuestión de alguna manera. Entonces, el límite, cuando x tiende a x0 por la derecha o por la izquierda, les da más o menos infinito. Y obviamente x0 está en el dominio de la función. ¿Sale? Aquí decimos que la función no es localmente acotada en x0.
Lo escribo en una hoja aparte. Les mando foto de eso. Espérenme, que ya tengo aquí un montón de hojas de apuntes. En tal caso, decimos que F no es localmente acotada en X0. Y el cuarto tipo es el de oscilaciones infinitas. Entonces, el ejemplo es como la función seno de 1 entre X la definen en 0 y en este caso es F es localmente acotada. Bueno, quiten esto. Quiten esto. Aquí el punto es que no existe el límite cuando X tiende a X0 de F de X. No solo no existe en el sentido usual, o sea, no es ni un valor real, ni más infinito, ni menos infinito. O sea, ninguno de los casos anteriores. Y obviamente X0 está en el dominio de la función. ¿Está claro? Y ya son los 4 tipos de discontinuidad básicos. ¿Hay alguna duda? Si no, pues ya acabamos el repaso de continuidad y ya mañana acabamos con el de derivada. ¿Hay alguna duda? Bueno, ¿cómo les va en el encierro? ¿De plano? ¿Ya se están volviendo locos? Ya si quieres, acaba la grabación